Buenas tardes. Para ir finalizando con riñón, vamos a ver enfermedad renal crónica. Se define cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 ml por minuto durante un tiempo mayor de 3 meses. Además del descenso de la filtración, hay otros datos que me orientan que el paciente tiene este problema. Que tenga osteodistrofia renal, riñones pequeños en ultrasonido de abdomen y anemia normocítica normocrómica. ¿Para qué me sirve saber esto? Si me llega un paciente que tiene los factores de riesgo y lo encuentro con tasa de filtración glomerular menos de 60 y tengo la duda, ¿será algo agudo o será lesión renal crónica? Entonces yo puedo pedir un hemograma. Si tiene filtración menos de 60 y anemia normo-normo, se inclina que es renal crónico. Si envío ultrasonido y veo riñones pequeños o alteraciones en la relación corteza-médula, indica que ese paciente efectivamente ya tiene enfermedad renal crónica. Ya que muchas veces pues no vemos pacientes que no los vemos de forma frecuente, sino que tal vez aparecen una vez al año o nunca los hemos visto y pueden aparecer con estas alteraciones. Es importante para estadificar, calcular la tasa de filtración glomerular en lugar de ver la creatinina, porque la tasa depende de la edad de la persona, el sexo, el peso, incluso la raza. La filtración glomerular es la mejor medida para calcular la función renal. Varía según todos esos parámetros. Promedio anda 120 ml por minuto a 130 ml por minuto por unos 73 metros cuadrados para adultos jóvenes. La calculamos utilizando la concentración de creatinina sérica, o sea, la creatinina en sangre. Ocupamos del paciente edad, sexo, etnia, tamaño corporal para calcular según la de Crock of Gold o según la MDRD. En base a estas, yo calculo. Al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio para calcular filtración glomerular. Otro parámetro que ayuda junto con la tasa de filtración es la presencia de albuminuria. Es un parámetro clave para medir la lesión y reparación de las nefronas. Ya vimos que la albuminuria se relaciona con daño glomerular. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? Glomerulopatía diabética, que es de las más importantes, glomerulonefritis, hipertensión arterial, enfermedad renal poliquística, que eso les voy a subir un caso clínico y un artículo para que lo puedan revisar, y otras nefropatías quísicas y túbulos intersticiales. En nuestro país una causa frecuente es la nefropatía mesoamericana. La nefropatía mesoamericana son pacientes que tienen enfermedad renal crónica y no está asociada ni a diabetes mellitus ni a hipertensión arterial. Interesante que presentan poca o nula proteinuria y también hipertensión ausente. Es prevalente y de elevada mortalidad en la costa del Pacífico de Centroamérica. Hay estudios en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Aquí estamos carentes de estudios. Casi todas las referencias pues las da la Organización Panamericana de la Salud. Y esta enfermedad es más frecuente en trabajadores con gran esfuerzo físico, sobre todo agricultores. Son pacientes masculinos entre tercera y sexta década de la vida sin antecedentes médicos relevantes. Y este es el problema, son personas laboralmente activas, que trabajan, que aparentemente son sanas. Y muchas veces se encuentra la enfermedad renal cuando ya están en etapas bien avanzadas. Hay múltiples mecanismos propuestos para la patogenia de ese problema. Se ha visto que la temperatura corporal elevada por la actividad física, más las temperaturas ambientales, que en la costa del Pacífico bastante altas,
me causan estrés por calor. Esto ocasiona pérdida de sal, deshidratación. Estos tres elementos contribuyen a episodios repetidos de vasoconstricción renal e isquemia. También se ha relacionado el uso de analgésicos de forma crónica, los inhibidores de la ciclooxigenasa, que disminuyen la producción de prostaglandinas, las cuales son vasodilatadoras de la aferente. Luego está el consumo de bebidas ricas en fructosa, Pepsi, Coca-Cola, bebidas carbonatadas, jugos artificiales, todo eso contribuye al daño renal. También activación permanente del sistema renal sin aldosterona por la deshidratación que sufren y alteraciones electrolíticas. Esto me va a llevar a que los riñones se vayan dañando lentamente. Para estadificar la enfermedad renal crónica tenemos estadios en base a filtración glomerular y también por la cantidad de albúmina en orina en 24 horas. Cuando la tasa de filtración es más de 90, el paciente está en grado 1. Este realmente, si tiene albuminuria normal, es imperceptible porque lo podemos considerar que es lo normal del paciente. Pero si un paciente me viene con filtración mayor o igual a 90, pero tiene presencia de albúmina en orina, ya aparece aquí. Luego está grado 2, donde la filtración baja de 60 a 89. Luego grado 3, que a partir de grado 3 ya comienza la definición de enfermedad renal crónica cuando es menos de 60. Tengo 3A de 45 a 59, 3B de 30 a 49, 4 de 15 a 29 y grado 5 menor de 15. Estos pacientes ya ocupan terapia analítica. La presencia de albúmina, entre mayor cantidad de albúmina en orina, implica menor filtración glomerular y que el paciente ya está con daño glomérulo. Un paciente que tiene más de 300 miligramos por 24 horas de albúmina en orina es un paciente ya con un riesgo considerable. Y con cualquier elemento extra que me pueda dañar riñón, fácilmente va a ser lesión renal crónica. Estas son dos de las fórmulas más utilizadas. Estas se pueden descargar perfectamente en calculadoras médicas. Al final vamos a hacer pequeños ejercicios para que vean la importancia de estas tasas. Y esto me sirve para ver el paciente en qué grado está. No es lo mismo que esté en grado 2 a un paciente que ya tenga grado 4, porque los estudios y las decisiones terapéuticas varían. Independientemente de la causa, todas las formas de nefropatía crónica tienen reducción de la filtración glomerular, porque las nefronas van reduciendo de forma gradual. La velocidad de destrucción de las nefronas va de un caso a otro, puede ser meses, años. Los síntomas usualmente aparecen en forma gradual, a menos que haya deterioro abrupto del riñón, y se hacen evidentes hasta que la enfermedad está avanzada, y ese es el problema. Muchas pacientes tienen síntomas leves que se pueden confundir por cualquier cosa y van a pasar desapercibidos. Por eso es importante el paciente que tenga los factores de riesgo que hemos visto, tratar de hacer el diagnóstico lo más precoz y evaluar función renal. Ahora, ¿por qué tarda tanto? Porque los riñones compensan. Conforme se van destruyendo riñones, las nefronas sobrevivientes sufren hipertrofia estructural y funcional, aumentando su función como un medio para compensar lo que se ha perdido. En este proceso, las nefronas restantes filtran más de lo que lo hacen usualmente, hasta que llega un punto que si persiste el estímulo lesivo, se destruyen.
Clínicamente, ¿cómo se manifiesta la nefropatía crónica? Estos son los diversos mecanismos que me van a causar manifestaciones. Como el riñón no elimina agua y sodio, eso contribuye al desarrollo de hipertensión, edemas, insuficiencia cardíaca. No se elimina potasio, hay hiperpotasemia. No se eliminan desechos nitrogenados, hay azoemia, eso me lleva a uremia, que son las manifestaciones clínicas por los desechos de retención de productos nitrogenados. La uremia me da pericarditis, alteraciones en función inmune, problemas en piel, manifestaciones gastrointestinales, alteraciones neurológicas, disfunción sexual. Y contribuye al desarrollo de coagulopatías. La menor producción de eritropoyetina me ocasiona anemia. Hay alteraciones en equilibrio ácido-base porque no se eliminan ácidos no volátiles, ocasionando acidosis. Hay amortiguación esquelética por la acidosis, esto me termina en osteodistrofia, hay menos vitamina D, más fosfato, me causa hipocalcemia. La hipocalcemia me da hiperparatiroidismo secundario y esto me da osteodistrofia. Vamos a ver cada una de esas manifestaciones. La acumulación de desechos nitrogenados me da uremia, que es un signo temprano. La urea es uno de los primeros desechos nitrogenados que se acumula en sangre. La uremia es que el paciente tiene manifestaciones por esos productos de desecho nitrogenados y puede aparecer hasta que se han destruido por lo menos 2/3 partes de las nefronas. Hay signos y síntomas de alteración del balance de líquidos, electrolitos y ácido base, alteraciones en la función reguladora, control de presión arterial, producción de eritrocitos, y además la uremia me afecta la función corporal, me contribuye al desarrollo de encefalopatía, neuropatía periférica, prurito. Y en etapas ya finales, cada órgano y estructura corporal está afectada. Aquí esta enfermedad es multisistémica. Los pacientes pueden deshidratarse fácilmente y sobrecargarse de líquidos. El riñón es clave para el mantenimiento de volumen. Por eso, cuando no hay función renal adecuada, una miserable diarrea puede deshidratar al paciente. Y si yo le coloco un poquito más de líquidos de lo que necesita, puede hacer edema agudo del pulmón. Porque los riñones pierden esa capacidad de regular los líquidos. Y también pierden la capacidad de regular la excreción de sodio. Por eso tienen balance positivo de sodio. El potasio se debe eliminar normalmente por riñón. Pero cuando ya la filtración está abajo de 15 ml, el estadio 5, los pacientes tienen hiperpotasemia. La hiperpotasemia se relaciona con arritmias ventriculares. Hay acidosis metabólica porque no se pueden eliminar hidrogeniones y tampoco se produce bicarbonato. La retención de agua y sodio contribuye al desarrollo de edema, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. No se eliminan fosfatos. Los fosfatos se unen al calcio, formando sales de fosfato y calcio. Hay menor producción de vitamina D. La vitamina D primero se hidroxila en hígado, luego en riñón en una 25 dihidroxicalciferol. Que esta es la vitamina D biológicamente activa, pero como no hay hidroxilación, hay menos vitamina D y menos calcio. El exceso de sales de fosfato y calcio y el déficit de vitamina D me da hipocalcemia. La hipocalcemia aumenta la producción de paratormona, ocasionando hiperparatiroidismo secundario. La paratormona viene y saca todo el calcio de hueso. Eso predispone a fracturas, deformidades óseas.
En el hemograma, los pacientes tienen anemia normocítica normocrómica. Los pacientes se fatigan con suma facilidad por la anemia. Tienen que ver las pérdidas de sangre, hemólisis, los productos urémicos, suprimen la médula ósea y el mecanismo más importante es menor producción de eritropoyetina. El déficit de eritropoyetina es clave en la anemia de enfermedad renal crónica. Por eso, los pacientes que están ya en estadio 3 en adelante, se coloca eritropoyetina exógena para tratar de sustituir la eritropoyetina que se debería producir en el riñón. La uremia disminuye la vida media de eritrocitos. Estos pacientes pueden sangrar con facilidad y tener pérdidas crónicas de sangre que los lleva a ferropenia. El hiperparatiroidismo secundario contribuye a fibrosis de la médula ósea. Hay inflamación crónica también, que eso me va a contribuir más anemia. Puede haber déficit de ácido fólico, vitamina B12 y pueden contribuir las patologías coexistentes que tiene el paciente al desarrollo de anemia. Además de anemia, tienen alteraciones en coagulación. Estos pacientes sangran con facilidad. Tienen epistaxis, hematomas, equimosis. Las plaquetas son en conteo normales, pero su función deteriorada. Y la función de la coagulación mejora con la diálisis, pero no se normaliza por completo. También estos pacientes, aunque pueden sangrar, tienen mayor riesgo de trombosis, que pueden hacer fenómenos trombóticos. Por otro lado, sangrar. La uremia se relaciona también con mayor susceptibilidad a infecciones por la supresión de los leucocitos debido a las toxinas urémicas. La acidosis metabólica, hiperglicemia, malnutrición, aumento en la osmolaridad contribuyen a que los pacientes tengan inmunosupresión. A nivel cardiovascular, es causa importante de mortalidad. Los pacientes renales tienen enfermedad cardiovascular. Esto por múltiples factores. Uno de los más importantes, hipertensión arterial. Ya vimos en segundo parcial que el riñón se acompaña, el corazón se acompaña mucho de las alteraciones renales, que el riñón es clave para el control de la presión arterial a través de la regulación de agua y sodio. Los mecanismos que me dan hipertensión son multifactoriales: aumento en el volumen vascular, elevación de la resistencia vascular periférica, disminución de los vasodilatadores, de prostaglandinas y aumento del sistema renina-angiotensina. En corazón tienen hipertrofia ventricular, hacen con suma facilidad infartos, tienen disfunción diastólica por la hipertrofia ventricular. Esto dificulta el llenado del ventrículo izquierdo, al final hacen disfunción sistólica y terminan en insuficiencia cardíaca congestiva. Y en etapas tardías, con suma facilidad, hacen edema agudo de pulmón. Entre las enfermedades que contribuyen a morbilidad cardiovascular, tengo hipertensión, anemia, diabetes mellitus, dislipidemias y coagulopatía. Y la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, ocurre en pacientes en etapa 5 por la uremia y la diálisis prolongadas. Anorexia, náuseas, vómitos son frecuentes en personas con uremia. Además, hay sabor metálico en la boca y náuseas matutinas. Pueden hacer úlceras y sangrado gastrointestinal. Esto porque la gastrina se elimina por riñón. Al haber menor filtración glomerular, la vida media de la gastrina es mayor. Las náuseas y vómitos se dan por las alteraciones en la microbiota intestinal, lo que provoca una concentración elevada de amoníaco.
Y también el hiperparatiroidismo aumenta la secreción gástrica y contribuye a los problemas gastrointestinales. Neuromuscular, los pacientes tienen muchas manifestaciones que son por la uremia. Problemas del sueño, alteraciones de la concentración, pérdida de la memoria, errores de juicio, irritabilidad neuromuscular, hipocalambres, fasciculaciones, asterixis, mioclonos, convulsiones, coma, neuropatía periférica. A nivel gastrointestinal, estos pacientes endocrinos tienen tasas más bajas de estrógenos, tienen amenorrea, rara vez pueden lograr terminar un embarazo. En hombres hay menos testosterona, hipotencia, oligospermia, displasia de células germinales. En la piel puede haber palidez por la anemia, hemocromatosis por la acumulación de hierro debido a las múltiples transfusiones, equimosis, hematomas por las alteraciones en coagulación, prurito y escoraciones por los depósitos de calcio y también por la uremia. Llega un punto que los pacientes pueden hacer esto, escarcha urémica. Tienen tan altos los productos de desechos nitrogenados en sangre que salen por la piel y se ve todo esto. Esto se llama escarcha urémica. Para hacer diagnóstico ocupamos ver creatinina para calcular tasa de filtración glomerular, medir nitrógeno ureico en sangre, general de orina buscando proteinuria. Si hay proteinuria me indica que va por una glomerulopatía. Si no hay proteinuria puede ser nefropatía mesoamericana, enfermedad renal poliquística. Ver niveles de calcio, colesterol total, LDL, HDL. Pueden hacer hipocalcemia, puede haber hiperalbuminemia si hay síndrome nefrótico, dislipidemia, sin síndrome nefrótico, también se relaciona con mortalidad cardiovascular. Hemograma para buscar anemia. Los electrolitos, puede haber hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, hiponatremia dilucional o hipernatremia cuando está deshidratado. El ácido úrico está elevado, la paratormona elevada y el ultrasonido renal me sirve para buscar si hay disminución del tamaño renal o relación de la corteza médula. Repasando. Enfermedad renal crónica. Hay disminución de la filtración menos de 60 ml durante más de 3 meses, con riñones pequeños, anemia y osteodistrofia renal. Las causas, diabetes mellitus, glomerulonefritis, enfermedad renal poliquística, nefropatía hipertensiva, nefropatía mesoamericana. Las manifestaciones se dan por la uremia, por el balance positivo de agua y sodio, menos eritropoyetina, menor eliminación de ácidos, problemas en la vitamina D, retención de fosfato, que eso me da hipocalcemia. La mortalidad de estos pacientes, la mayoría es por causas cardiovasculares y luego están procesos infecciosos. En etapas avanzadas, cada órgano del sistema se puede afectar. Para el diagnóstico, hagamos tasa de filtración glomerular. Ocupamos calcular creatinina, buscar proteínas en orina, en el hemograma anemia, electrolitos, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, hiponatremia dilucional o hipernatremia si está deshidratado, hiperuricemia, niveles altos de paratormona, calcio que hay, hipocalcemia y el ultrasonido renal para buscar daño renal.